Hermanos, en este domingo Jesús nos dice: mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Qué significan estas palabras? En tiempo de Jesús, la mayor parte de la gente sentía que la ley de Moisés era una carga difícil de llevar, era una cantidad enorme de normas, de prácticas, de costumbres, de tradiciones, de normas higiénicas. Y la mayor parte de la gente, sobre todo la gente pobre, no podía cumplir todo aquello, y eso los hacía sentirse culpables. Sentía que no estaban siendo fieles con Dios. Quienes sí cumplían todo esto y hacían gala de ello eran los escribas y los fariseos. Eran gente que se dedicaba a estudiar la ley, que se dedicaban a, digamos así, desmenuzar los preceptos y se esforzaban por ponerlos en práctica. Y esta gente, que probablemente debería haber sido ejemplar, fueron sin embargo quienes más se enfrentaron a Jesús y quienes más recibieron regaño de Jesús. ¿Y por qué? Porque en medio de toda aquella corrección, de todo aquel cumplimiento, muchas veces había mucha hipocresía, mucha apariencia y poca verdad en su interior. Por eso Jesús en el texto del Evangelio dice: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Entonces, ¿qué es lo que le revela Jesús a esa gente sencilla? Que entre todos esos mandamientos, todas esas normas, hay muy pocas cosas que es necesario cumplirlas con exactitud, y que eso no es tan difícil y que eso está al alcance de todos. Y oír aquello para la mayor parte de aquella gente fue una liberación. Por eso a Jesús lo siguió mucha gente pobre, mucha gente sencilla. Su mensaje llegó con más facilidad a los pequeños, a los niños, a los pobres, a los enfermos, a los que se sentían rechazados como los publicanos. Y por eso la primitiva iglesia, empezando por los mismos apóstoles, se formó con este tipo de personas. Personas que no tenían poder, que no tenían influencia, que no tenían fama. Pero también el Señor nos libra de otro yugo, que es el yugo del mal. En la segunda lectura, San Pablo nos dice que hay gente que vive según sus bajos instintos. Esos bajos instintos son como una tendencia, como una herencia del pecado original, y nos vemos como arrastrados por nuestra propia naturaleza hacia ellos. Por ejemplo, lo vemos en los niños pequeños. Si no los orientamos, si no los educamos adecuadamente, ellos no se van a formar como buenas personas, sino que van a desarrollar esos malos instintos. Y esos malos instintos nos esclavizan. Somos esclavos muchas veces del materialismo, somos esclavos del dinero, del deseo de poder, del deseo de dominar, de los placeres, y en nosotros tienen que acabarse esas esclavitudes para que pueda dominar en nuestra vida Cristo. Al final del pasaje el Señor nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Ciertamente la vida puede parecer muchas veces agobiante, fatigosa, triste, y también de eso debe liberarse el cristiano, debe encontrar su gozo en el Señor. Que este domingo la palabra de Dios pues nos traiga esa liberación y ese consuelo.